La batalla del bosque de Teutoburgo fue uno de los eventos más catastróficos en la historia militar romana. La devastadora derrota provocada por la traición de Arminio resultó en la aniquilación de 3 legiones romanas, y en este video veremos más sobre el inicio y acontecimientos de esta batalla germánica. Revuelta contra Roma para entender. Bueno, las causas de esta revuelta liderada por Arminio tenemos que remontarnos unas décadas antes. Tras la conquista de Julio César en la Galia, las tribus se habían dividido en provincias de la República Romana. Trabajo porque entre nosotros, los romanos y los galos, no tenían nada que ver con la cultura, la ropa, y solo miren el cabello y la barba de estos tipos, totalmente diferentes a los romanos. Así que a pesar de que César había conquistado la Gala y este era un nuevo territorio de los romanos república, con el tiempo los romanos no acabaron prestando tanta atención a estos territorios galos, especialmente cerca de la frontera de Germania. Y esto sucedió debido a las diversas luchas internas que se dieron en la República Romana. Y este abandono de los territorios provocó que surgieran varias rebeliones por parte de las tribus que allí habitaban, y por supuesto fueron reprimidas con el tiempo por los romanos después de que Augusto fuera proclamado primer emperador romano. La presencia de las legiones romanas aumentó mucho en la región de Galia, y muchas de estas legiones estaban estacionadas en la frontera del río Rin, a pesar de que estas tropas lograron mantener cierto orden en la zona. Imperio no pudieron controlar o prevenir las invasiones germánicas en el año 16 anterior. Cristo, el líder de la tribu Sugr, lideró un ataque muy exitoso contra un antiguo ejército romano. Este evento resultó en la pérdida del águila de la Quinta Legión al Laude, y esto provocó una fuerte reacción por parte del Imperio Romano, razón por la cual el emperador Augusto comenzó a aumentar aún más la presencia militar romana en la región de Germania. En los años siguientes, su hijo adoptivo Druso lideró una exitosa campaña contra las tribus de los Sugos, Fríos y Caú en el año 12 a.C., y probablemente logró recuperar el águila que se había perdido. Druso también dirigió una campaña hacia el río Bee al año siguiente e incluso cruzó de esta manera el territorio de los queruscos a principios del siglo I. Después de Cristo, Germania iba camino de volverse completamente del Imperio Romano, y por supuesto, mientras tanto, varios jóvenes de las tribus germánicas comenzaron a servir en las legiones como auxiliares del ejército romano. Uno de estos jóvenes, que era hijo del jefe de los queruscos, había sido llamado por los romanos de Arminio. Alrededor del año 4 después, Cristo Arminio dirigió un destacamento de fuerzas auxiliares romanas, posiblemente después de servir en las guerras panónicas de los Balcanes. Luego, Arminio regresó al norte de Germania, entre los años 7 u 8 de Cristo, y en ese momento los romanos controlaban las zonas al este del reino y buscaban expandir su influencia a los ríos Weser y Elba. Como puedes imaginar, a Arminio no le gustó el paso que había hecho Druso por el tierras de los queruscos hace unos años. Además, a él tampoco le gustaba la cultura romana y pensaba que los romanos trataban mal y además de forma injusta al pueblo germánico, por lo que Arminio comenzó a conspirar en secreto para unir a varias tribus germánicas contra el Imperio Romano. Probablemente en el mismo año en que Arminio llegó a Germania, en el año 7 después de Cristo, el gobernador Publius Quintilio Varus se había convertido en el nuevo gobernador de Alemania. Aunque no era un militar experimentado, tenía a su disposición 3 legiones y también numerosos auxiliares y caballería en caso de que enfrentara algún combate durante su plan para hacer de Germania un territorio del Imperio Romano, y el gobernador, por supuesto, confiaba en sus supuestos aliados germánicos, incluido Arminio, pero sin saber que estaba conspirando secretamente contra Roma desde su regreso a Germania. Arminio, en cambio, tuvo una tarea difícil porque necesitaba unir a las tribus germánicas que tenían mucha rivalidad entre sí. Comenzó por convencer a las comunidades de que pidieran ayuda romana para diferentes problemas locales. Algunos necesitaban protección contra los ladrones, otros querían escoltas para convoyes y suministros, y otros querían evitar disturbios civiles.
aunque muchos culparon al gobierno opresivo de Varus por la revuelta. Los historiadores afirman que Varus en realidad estaba tratando de hacer lo mejor para la región que extendió, desplegar sus tropas según lo solicitado por los alemanes, y también se centró en asuntos legales y administrativos. La estrategia de Varo fue cruzar el Rin y marchar hacia el territorio de los queruscos, reponer las guarniciones a lo largo del camino y establecer un campamento en Mínimesites, tierras consideradas pacíficas. Pero de esta manera los queruscos ahora podrían monitorear los movimientos de los romanos, quienes tendrían un viaje más largo de regreso a su cuartel invernal. Durante esta marcha, los romanos serían vulnerables a una emboscada en terreno favorable a Arminio. Después, algunos problemas externos obligaron a Varo y sus legiones a moverse del campamento. El propio Arminio había iniciado los ataques. Por supuesto, sin el conocimiento de Varo, Arminio luego aconsejó a Varo que enviara tropas para contener esos disturbios, y esto dividió a las fuerzas romanas. Recibiendo estas informa Gerarminius. Varus decidió reunir su ejército y partir de inmediato para enfrentar a ese supuesto enemigo. Está claro que al hacerlo Varo debilitó a sus tropas, enviando varios pequeños destacamentos y marchando con el ejército sobrecargado. Por un gran tren de equipaje, los seguidores del campamento, incluidas las familias de los soldados en ese momento. Arminio ofreció el apoyo de los cheruscos, pero fue otro líder tribal que advirtió a Varo sobre una trampa que estaba planeando Arminio. Cestes quería que Varo rechazara la oferta de Arminio y lo arrestó como traidor, pero Varo no le creyó a Cestes, tal vez por un problema personal que había tenido con Arminio. Varo tal vez pensó que Cestes le guardaba rencor y quería venganza, ¿no? Entonces, en la mañana del 7 de septiembre del 9 de Pincecristo, el ejército romano se preparó para partir. Arminio le dijo a Varo que necesitaba organizar sus propias fuerzas y por eso dejó a los romanos. Arminio dejó a algunos queruscos para que actuaran como guías, pero de hecho eran espías. Varo no sabía que Arminio estaba reuniendo un ejército de alemanes que incluía a los queruscos y también al caos. Al día siguiente, al llegar al bosque de Teutoburgo, los romanos fueron atacados por los alemanes. Arminio arrinconó a los soldados romanos entre el bosque y un pantano, y esto impidió que los romanos reaccionaran debido al terreno pantanoso. Las legiones romanas no pudieron maniobrar eficazmente, pero cometieron un error terrible. Confianza en Arminio y empeoró la situación al posicionar sus legiones de manera desfavorable. Y es por eso que después de una lluvia torrencial, Varo decidió montar un campamento. Ante la dificultad de avanzar, convocó a su consejo de guerra. Para discutir la situación, los romanos intentaron escapar, pero cayeron en otra trampa de armas. El estrecho paso entre el bosque y el pantano fue bloqueado por una trinchera y un muro de tierra, dando ventaja a la alianza germánica. Un intento de invadir el muro fracasó, lo que provocó la deserción de algunos oficiales y un ataque implacable de los alemanes al ejército de alrededor de 30.000 hombres. Fue completamente destruido. Sin posibilidad de recuperación, la mayoría de los legionarios fueron asesinados en el acto, mientras que algunos oficiales superiores fueron llevados a las arboledas sagradas y cruelmente sacrificados. 3 legiones, la 177, la 18 y la 19, fueron masacrados, y junto con ellos 6 cohortes de infantería auxiliar y 3 alas de caballería. Es probable que Varo muriera en combate o se quitara la vida arrojándose sobre su espada. Arminio ordenó entonces a sus hombres buscar el cuerpo de Varo entre los muertos, y envió su cabeza a Marub-Bodo, que era el jefe de los marcanos, con la esperanza de influir en él para que se uniera a su revuelta. Arminio hizo esto probablemente porque no esperaba una victoria total contra los romanos y por eso buscó formar una coalición de tribus. Sin embargo, para una posible guerra prolongada, Marobo no estaba interesado en esta alianza y envió la cabeza de Varo a Roma para un entierro adecuado. La derrota de las legiones sacudió completamente a Roma, ya que solo los Alpes protegían la ciudad de una posible invasión germánica.
según el historiador Suetonio, informó que Augusto estaba profundamente afectado, lamentó la pérdida de sus hombres varias veces, se lamentó, se dejó crecer a Barbie su cabello durante un mes y deambuló por el palacio golpeándose la cabeza contra las paredes y diciendo Quintilo Varo, devuélveme las legiones. Fue entonces cuando Augusto convocó una legión de élite, la Quinta Legión Laude, para cubrir el hueco dejado por la pérdida de las legiones Varo. La primera legión germánica y la sexta fueron enviadas para reforzar las defensas romanas, pero los días 17, 18 y 19, que fueron destruidos por Arminio, nunca fueron reconstituidos y sus títulos fueron abandonados para siempre. Los romanos comenzaron ahora a planear su venganza contra los germanos. Arminio, después de haber servido en el ejército romano, era muy consciente de la capacidad de recuperarse de los romanos y también de su implacable determinación de perseguir a sus enemigos después de la batalla. Hubo intensas negociaciones y los armenios intentaron unir a los... Tiberio, el heredero de Augusto, lideró el contraataque romano. Fue enviado inmediatamente a reforzar la frontera del Rin y concentró 8 legiones a lo largo de las provincias de la Alta y Baja Germania, a pesar de la esperando una invasión germánica. Arminio y sus tropas se dispersaron a casa y exhibieron su botín. Luego Tiberio comenzó expediciones punitivas contra todas las tribus germánicas el año siguiente, en el año 11. El Cristo germánico. Julio César, que había adquirido experiencia en Panonia, se unió a Tiberio en la frontera del Rin. Durante este periodo ya era muy anciano, por lo que Tiberio tuvo que regresar a Roma en el año 13 para asegurar la sucesión del trono romano. A pesar de esta reciente victoria, Arminio sabía que sus hombres no podían competir con los legionarios de Tiberio, por lo que evitaron los enfrentamientos directos y optaron por refugiarse en los bosques, confundiendo la estrategia romana, que normalmente buscaba atacar lo que era más valioso para los enemigos. Pero Germania no tenía muchas ciudades, ricos o cosechas para explotar en los años siguientes. Los romanos realizaron varias demostraciones de fuerza, pero no intentaron una conquista seria en la región. Aunque los impulsos en Germania no fueron tan exitosos, sirvieron para recordar a Arminio que Roma no se había olvidado. Él y en un futuro video veamos más sobre cómo los romanos, ahora liderados por el joven general germánico, finalmente lograron vengarse de las tribus germánicas. Así que si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta y también suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.